Sí, Julito. Bueno, buen día a todos y Julio puede dar clase. Acá veo que tenemos a Gerardo que es el invitado, así que para Buenos ya días. tenemos la Días a todos. intuición de lo que va a ser. Currículum pasa a ser un gran surrealismo porque estudió ingeniería electrónica y es instructor del sistema Milderman de gimnasia psicofísica, meditación zen y eutonía. Y esta variedad de lenguajes y de alimentos eh, está acompañado en su obra. Él hace, si bien empezó haciendo pinturas, esculturas, objetos, hace instalaciones, pero uno ve su creación y parece que fue realizada dentro de una ferretería o dentro de una obra en construcción o en una herrería o en una carpintería, porque esos materiales pueden ser cemento, yeso, resina plástica, masilla epoxi. O sea, no se vale de materiales nobles como el oro, el bronce, el mármol, ¿no? Sino todas estas cosas que tenemos a mano. Entonces te doy la bienvenida, Gerardo, y preguntarte eso, ¿cómo? Yo conozco a algunos de tus alumnos y por ahí cuando sale el comentario en la distancia para llegar a tu taller, los alumnos dicen, no lo dejo ni loco, no, no quiero seguir estudiando con él. ¿Cómo se une? ¿Vos aplicás estas técnicas Zen? ¿Llega a los alumnos esta formación tuya? Sí, es verdad que tengo. Ay, perdón que se me acopla, ¿eh? Tengo que interrumpir. ¿Tuviste el micrófono? ¿Me escuchan ahí? Sí, Porque estoy con dos. A ver, sí, hay algo abierto que hace eco. a ver, ahí se escucha bien. Sí, pero, Sí. perdón, Gerardo, tenés dos Zoom abiertos. Tengo dos porque por uno hablo, por otro escucho. Sin problema. Bueno, ponelo más lejos porque ahí se te acopla. Uno de los dos ponelo más lejos, así vas A ver, ahí se escucha. Mm. Ahí se escucha bien. Perfecto. El problema es que no se escucha a ustedes. A ver, ahí. Perfecto. Ah, ahora sí. Bien. No hay rebote. Escucho bajito, pero escucho. Bueno, sí, como decía Julio, tengo algunos alumnos masoquistas que hacen ese periplo. Y la pregunta es sí, todo eso que mencionaste influye en las clases, ya sea porque me lo proponga o ya sea porque mi formación se fue coloreando con todos esos, con todas esas experiencias, aprendizajes, que creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Cada uno en su profesión está moldeado no solamente por lo que estudió específicamente, sino por todas sus otras experiencias de vida, ya sea que las incluya específicamente en la profesión o no, es la persona la que transmite, más que el artista, más que el profe. Y la persona está coloreada por todas esas experiencias. Por lo tanto, sí. Y en algunas particularidades mezclo deliberadamente herramientas que tomé del teatro, que tomé de trabajos de trabajos corporales, como por ejemplo el sistema Milderman, no sé si lo nombraste, mismo de la práctica meditativa, para intentar darle herramientas a los alumnos en el trabajo artístico que es tan maravilloso porque no requiere de adquirir unas herramientas y ponerse a trabajar en una mesa solamente, sino de hacer un viaje introspectivo para desde ese lugar, desde ese misterio somos, vayan emergiendo elementos que nos permitan visualizar por dónde hacer ese trabajo. Después la función del profe es simplemente ir ayudando o guiando por acá, te conviene más que por allá, pero el trabajo realmente lo hace el alumno. A mí me impresionó a partir de leer sobre tu formación, las charlas que teníamos recién por WhatsApp, que
que me surja naturalmente en la charla, porque yo en un momento te expliqué, no te enojes si te corto, porque se trata de avanzar, porque hoy hay un límite de tiempo, y vos naturalmente me dijiste, mira, si me quedo en silencio es porque estoy pensando la respuesta. Y no, la mayoría se acopla al show, ¿viste? Y vos te diste tu tiempo para decir, no, si necesito pensar, me voy a dar el tiempo para pensar la respuesta. Me impactó esa naturalidad. Sí, es que Y, sucede que muchas veces el público, los alumnos en general, presuponen que uno tiene todas las respuestas con respecto al arte. Y la verdad que no es así. Yo le suelo decir a mis alumnos que cuanto más avanzás en el camino artístico, más te falta saber. No es que estoy en cuarto año de arte y en el quinto año ya voy a saber todo, ¿no? Recién ahí se te empiezan a abrir tantos y tantos abanicos que es como infinito. Entonces me parece que la eso mejor manera de... en otras palabras, se Te puede escucho muy decir bajito. que en otras palabras, se puede decir que construís los elementos, es fácil de adquirir, pero lo difícil es tener una imagen propia, ¿no? Que te Sí, represente. Este, exactamente, sí, sí. Porque volviendo, creo que mencionaste a mi formación en teatro. Estudié con el gran maestro Carlos Gandolfo, que seguramente muchos de ustedes habrán conocido. Él siempre decía, un actor puede ser cualquiera, el tema es ser un artista. Bueno, llevándolo a la plástica es exactamente lo mismo. Cualquiera puede pintar. El tema es cómo convertirse en un artista a través de la pintura o la escultura, lo que fuese, ¿no? Y ahí es donde está el trabajo más fuerte, que es el que intentamos hacer en el taller. mm. Bueno, en tu caso yo agregaría otra definición. Eh, Pintores o escultores son todos, artistas son algunos y creadores muy pocos, ¿no? Por eso quería preguntarte, cuando vos encarás una obra en la creación, yo contemplo y en muchas de ellas se me dispara el humor, la miro con una sonrisa, no en todas, porque vamos a ir viendo también la fuerza dramática que muchas veces le impones a alguna obra, pero ¿está presente eso en vos? De generar una obra que tenga humor. En verdad, no al principio, sí con el tiempo no pude dejar de ver que se hacía presente el humor o la ironía por ahí, ¿no? Pero al principio me sentía más un artista más dramático que humorístico. Pero me pasó medio como los personajes de Woody Allen, que quieren ser dramáticos y te terminan haciendo reír, ¿no? Yo me sentía una especie de Woody Allen de las artes visuales, porque sentía que lo mío era dramático y sin embargo la gente muchas veces se reía. Digo, ¿qué pasa acá? Entonces, bueno, Claro. me di cuenta que también se puede hablar del drama con cierta dosis de humor. Bueno, de hecho los humoristas hacen eso, ¿no? Muchas veces tratan Pues, temas muy delicados con humor. yo hice un curso de humor eh, y lo primero que me llamó la atención del profesor fue que dijo que el humor no es risa, que el humor es inteligencia. Bien. Y creo que en tu obra aparece eso, una forma de entrar en el problema del ser humano, en la integridad del ser humano, pero de una manera oblicua, ¿no? Si te parece, voy a compartir pantalla porque preparamos un PowerPoint Bueno. para... eh, me llamó la atención encontrar este título en una muestra que existe en el extranjero. Este, así se difundió con este título, No, no, Bizarro. no, sabés que esa en realidad fue una nota que escribió alguna periodista, creo que era inglesa, pero no es el título de una muestra, ¿eh? Me olvidé Ah,
de aclarártelo cuando vi el PowerPoint. ¿no? Es la percepción que tuvo alguna crítica o periodista de arte inglesa, que nunca pude tomar contacto con ella, pero me gustó, digamos, esta adjetivación que hizo de la obra. No, la Bueno, última muestra que hice en el Centro Cultural Avellaneda se llamó Gente como uno, hablando de humor. Si es que vamos a la primera muestra porque también es como un homenaje a nuestras compañeritas del grupo, ¿no? Este, lo primero que resalta es la naturalidad con que resolviste el contorno de la figura, pero ¿qué material usaste acá? esto es una varilla de hierro. Aclaro que no es un dibujo apoyado en una pared, por ahí por la luz no se distingue bien. Es es una suerte de dibujo escultura, porque es una silueta que se sostiene a través de una base en el aire, en el espacio, digamos. Entonces uno lo puede recorrer 360 grados. No es un dibujo La, apoyado en un el- bastidor. la varilla es hierro de construcción Es similar, sí, es un hierro dulce que es un poquito más blando que el de construcción. Porque estaba usando el de construcción, pero me estaba rompiendo los dedos. y esa forma de las arrugas o las pequeñas curvas, eso lo vas dando. eh, ¿Te partís de un modelo, de algo que tiene tanta naturalidad que sorprende? No, simplemente a veces hago una silueta con carbonilla y después la paso al hierro, o a veces simplemente el hierro. Me gusta mucho jugar con el hierro y si uno observa bien las formas que va adquiriendo el hierro, muchas veces se dibuja solo. Es como que va saliendo solo. Y por ahí Ujú. sí tengo la figura humana muy incorporada, ¿no? No solamente como plástico, sino por esto que hablábamos antes, trabajé mucho con el cuerpo, las experiencias de teatro, expresión corporal y demás. Entonces, quizá de ahí venga la facilidad para trabajar la silueta humana. Esta la titulaste Detrás de todo gran hombre hay uno pequeño. Sí. eh, Esta pieza y, sí está realizada con hierro de construcción. Aclaro esto porque el hierro de construcción es ese hierro que habrán visto que tiene un montón como de irregularidades, digamos, para que se le agarre el cemento, y es un hierro muchísimo más duro y más fuerte que el hierro dulce, con el cual hice la figura anterior. Aclaro esto porque en este caso la varilla también es gruesa, es de 12 milímetros, o sea, un centímetro, sí, 1,2 centímetros, y es terriblemente dura. Entonces, lo que me interesó es que a una varilla dura, tan dura, y que se utiliza para algo tan pesado como la construcción, poder imprimirle esta suerte de eh, humanismo. blandeza, blandura, digamos, de la silueta humana, ¿no? Esta cosa de la ropa, de lo relajado y demás. Por otro lado, la parte de la silueta de la cabecita es el mismo hierro, pero de un diámetro mucho más finito. Para que tengan una idea, todo el cuerpo es de 10 o 12 milímetros y la cabecita solo de 4 milímetros. Y Eh, sí, decime. pasa a ser una obra muy, muy pesada. No, no, porque como es solamente la silueta, lo podés levantar con una mano tranquilamente. Pero tiene 2 metros de altura y 1 metro de ancho, o sea, tiene cierta presencia en el espacio. Te hago esta Eh, aclaración. Yo te envié esta foto en reemplazo de la que vos habías puesto de esta misma obra, porque en esta galería se veía bien el efecto de la sombra, cómo se puede aprovechar la sombra en un trabajo que es de siluetas y que no tiene un soporte propio, ¿no? Entonces, como verán, hay 2 o 3 proyecciones de sombras que obviamente están generadas por 2 o 3 luces, con lo cual uno puede jugar también con eso. Y las sombras potencian el trabajo. O sea, vos pagás una obra y te llevas 3 o 4, digamos, claro. por el mismo precio. Eh, esta es fantástica. Este, la, ¿cómo es el proceso de llegar a imaginar semejante patada al bastidor?
Bueno, esta sería una mezcla de lo que dije en las anteriores, es decir, la mayor parte de la silueta sí está fijada a un bastidor. Lo que no está fijado al bastidor es el piecito que sale y que está rompiendo uno de los laterales del marco, ¿no? Entonces acá de alguna manera es jugar con que la silueta está adentro de un marco, tiene un cierto encierro virtual, digamos, y el personaje con esta patada juega obviamente a romper esos límites que le impone el marco. Al lograr abrir ese espacio, parte de esta silueta apoyada en un bastidor ahora queda liberada de él, aparte de estar liberada del marco. O sea, como que me interesaba esto de jugar con lo atrapado y lo libre, lo Sí. contenido y lo Eh, suelto. Usaste la palabra jugar y es cierto, es quizás lo primero que aparece, pero después inmediatamente viene una reflexión sobre romper los límites, ¿no? Poder salir, poder ir más allá, no es solo quedarte en el juego, ¿no? Este, Sí, me sí, parece, exactamente. El tema de romper los límites y quizá se pueda leer en las obras que van a seguir, en algunas, siempre estuvo muy presente. Todo tiene un encadenamiento, ¿no? Porque cuando hablábamos de teatro, expresión corporal en mis comienzos, yo vengo de, digamos, una historia en lo personal de determinadas, digamos, problemas de salud físico, de espalda, de limitaciones corporales. Entonces, para mí siempre fue toda la adolescencia, esta cosa de vivir trabas, de vivir avergonzado, complejado, toda esta cosa de expresarme a través del movimiento corporal, de la pintura, del teatro, era una manera también de exorcizar todo eso que me pasaba, de liberarlo, y lo terminé haciendo casi linealmente en la obra, ¿no? Mis personajes escapan de eso que lo tenían atrapado, como yo escapé de algunas cuestiones, de algunas problemáticas físicas, ¿no? O trato de hacerlo, por lo menos. ¿y te sorprendió el reconocimiento del premio en el salón? Sí, sí, porque es muy extraño lo que pasa con los premios. No me acuerdo si fue esta misma obra o alguna de esta serie en una época, bueno, cuando vos estabas en el Palais, estaban los dos grandes premios, el Belgrano y el Nacional. Yo creo que él había mandado, ¿no?, al Salón Nacional y me la habían rebotado. O sea, el jurado había estimado que esta obra no merecía estar en ese salón, seleccionada. Yo muy pocas veces estoy convencido de que una obra funciona bien, la mayoría del tiempo no, pero en este caso tenía la sensación de que la obra estaba bien y la llevé al otro salón. Así como la retiré de uno, la llevé al otro y terminó obteniendo el tercer premio. Lo que también puede abrir un abanico, digamos, de cuestiones filosóficas acerca del tema de qué es la obra buena y qué es la obra mala, ¿no? Pero ya se hace No, demasiado largo. filosóficas no, sino que el arte no es ciencia. Entonces, como no es ciencia, pueden pasar estas cosas, ¿no? Exactamente. Eh, aquí seguís con la línea del dibujo y con los mismos elementos eh, que Sí, en salen este del, caso, perdón, no te escucho bien, ¿cómo? no, no, que salen del bastidor también, desbordan la parte de arriba del cabello, es como Sí. que se sale del contorno. Sí, claro, en este caso, digamos, la figura se va haciendo más surrealistando, por decirlo de alguna manera, se va haciendo más surrealista. La anterior, si bien no era netamente realista, conservaba los rasgos de la fisonomía, de la anatomía humana. En este caso, obviamente, me dispara hacia otros lugares más fantasiosos, ¿no? Este lugar que ocupa la cabeza es ocupado por una serie de líneas que vayan a saber qué quieren expresar, pero efectivamente aparece de vuelta esta necesidad de salirse del cuadro. En este caso no rompiendo el marco, pero atravesándolo, donde un personaje evidentemente tiene digamos, o los pelos o las ideas o los gritos
mucho más elevados que el otro, que se queda más contenido, y bueno, jugar con esta relación de caracteres de las personas, de particularidades de las personas, donde algunas por ahí son muy y otras son más contenidas. También me gusta, digamos, transitar esos espacios de la existencia humana, de las particularidades humanas. Este está en esa línea también, solo que como ven, aparece el color de fondo. Como yo vengo de la pintura, el color siempre está ahí, queriendo volver a ocupar un lugarcito. Y, y en este caso, bueno, pertenece a una serie de obras donde aparte del alambre vuelvo a incluir el color, a ver cómo funciona esta relación entre alambre negro, o a veces oxidado, porque dijo que se oxide, cómo juega con un color determinado. Quería preguntarte porque a mí, a medida que me fui formando, me llamó la atención los artistas que tienen un concepto de tirar una nueva imagen en cada obra y vos tenés, me parece, un concepto de desarrollar. Permaneces en una estructura y la vas desarrollando y siempre distinta. ¿Eso es así en vos? Sí, sucede que cuando aparece una propuesta, por ejemplo, el alambre fuera del cuadro, el alambre sin el cuadro, o sea, una misma idea, propuesta que se te aparece como trabajar con alambre, te abre de vuelta, ¿no? Una suerte de abanico de montones de posibilidades. Entonces, esta misma obra me hace generar, por ejemplo, pensándola ahora en voz alta, la idea de hacer otra similar a esta y que estén enfrentadas, ¿no? Entonces, a uno se le vuelan los pelos para un lado y otro para otro, por ejemplo. Con lo cual, abro no solamente temáticamente, sino compositivamente el juego. Entonces, ahí me parece que se va potenciando. Me gusta investigar diferentes posibilidades con propuestas similares. ¿Y aquí qué pasó? Pasaron un par de cosas y un par de años. Eh, ¿Dónde fue a parar esa persona? Todavía está metida ahí adentro, te digo. La obra se titula Mala Leche, término que a veces cuando haces una muestra en otro país es difícil de traducir, pues si lo traducís literalmente no tiene mucho sentido. Eh, pero bueno, nace de... Yo... Estos son esos momentos que me voy a tomar para pensar que anunciabas al principio. Un poco porque no están, las imágenes no están en un orden cronológico, entonces como para hacer un acercamiento a cómo llego a esta figura, les comento que cuando me voy apartando de la pintura, que fue mi primera experiencia, mi gran amor, y de hecho pensé que iba a ser pintor, nunca me imaginé que iba a trabajar como escultor en el espacio y demás, pero bueno, la obra me fue llevando para ahí. Al principio trabajaba con cierto realismo en la escultura, esto es, respetando la escala real, por ejemplo, del cuerpo humano. Sumándole esta cuestión surrealista de que obviamente lo que queda de esa persona ahí adentro ya no pertenece al realismo. Pero bueno, mediar entre ese realismo y entre ese surrealismo me, me dio también disparadores como para poder hablar de la problemática humana, con esto que decías al principio, ¿no? Un poco de dramatismo y un poco de ironía. Y también apelando, sobre todo en los títulos, a dichos que por ahí son muy naturales nuestros, como mala leche o este tipo de expresiones que por eso decía difícil explicarlo a un extranjero. Pero bueno, jugar un poquito con todas estas variables, ¿no? Desde lo, Una la imagen propuesta. así, una ¿Cómo? imagen así, vos la visualizás primero, visualizaste y después saliste a buscar los zapatos, saliste a buscar el pantalón, o Sí, va a surgir. es un ida y vuelta, es un ida y vuelta. A veces la visualizo y a veces no, y simplemente por ver un balde tirado en mi taller, me sugiere que ahí puede venir una persona. O sea, desde dónde nace la obra es infinitamente grande las posibilidades.
Puede ser porque la haya pensado, porque la haya soñado, porque me la haya disparado un elemento determinado. Esta obra nació a partir del balde, no de imaginarme ninguna persona. Ese Mm. balde tenía que tener algo, no sé, tenía que utilizarlo para algo, y como uno viene trabajando con la figura humana, es muy fácil que aparezca relacionado con el hombre, con el cuerpo Ujú. humano. Y ahí se van asociando, uno va probando. Al principio era un balde más chiquito, después lo cambié por este otro más grande, y así se va conformando la obra con el devenir de lo que vas viendo, de lo que va pasando en el Porque camino. esto también se convirtió en una serie, ¿no? De personajes. Esta obra es fantástica, absolutamente fantástica. Sí, sí, Oh. es bueno, obviamente una serie donde el cuerpo humano está siempre afectado por circunstancias que a veces que lo exceden, a veces a las que es sometido, a veces a las que se somete. Obviamente aquí hablando del packaging, digamos, de lo que usamos para trasladar esculturas o para trasladar objetos, un lavarropa, una heladera, eh, que se los protege, se los envuelve con esto, y a veces los seres humanos terminamos siendo una suerte de objetos Y, envueltos limitados en nuestros movimientos, en nuestros pensamientos. No sé, y, reflexionándolo ahora en voz alta, ¿eh? No es que lo pensé antes de Lo, hacerlo. lo que me impresionó siempre en esta obra es que el cuerpo está entero, las manos están en descanso, pero es como que a mí me gustaría colgarme un cartel que diga frágil, ¿no? Hace poco empecé una nueva gimnasia, y la profesora me dice, ¿cómo te sentís? Y yo dije, de cristal, para que me cuide, ¿no? En cualquier momento podía quebrar. Y entonces me acordé de esta obra, que si llevaba el cartel pegado acá que diga frágil, me iba a sentir protegido, ¿no? Me iban a proteger. Parece una síntesis y eso es lo que tiene tu obra, que se universaliza. No quedan problemas personales, son problemas universales, ¿no? Sí, de hecho la fragilidad, y más hoy día, está más expuesta que nunca, ¿no? De Y todos los seres no, humanos, de todas las partes. cuando la vi pensé que es una obra para tiempos de guerra, ¿no? Que te hagan pensar en el ser. este. Y, Sí. y también desarrollaste esta serie que impresiona tanto. eh, Sí, un poco cuando fui dejando o intercalando esto de trabajar con el cuerpo humano en escala real, como les comentaba antes, empezaron a surgir estas otras posibilidades de hablar del cuerpo humano o de las actitudes humanas a través de objetos, podríamos decir, de uso cotidiano, como una escalera, o un uso de objetos comunes, digamos, ¿no? Como escaleras. Así empecé a trabajar con escaleras, digamos, compradas en la ferretería, como es la de la derecha, las de las derechas, donde jugué con estos dos personajes como una suerte se llaman los hermanos Calones, ¿no? Una suerte de gimnastas que uno levanta al otro haciendo la vertical. Era una suerte de, digamos, de unión, de sostén, de la confianza que uno tiene que tener en el otro. Y con esta impronta de la escalera, que obviamente la escalera para subir o para bajar. Y bueno, también está muy relacionado con el ser humano, sus ansias de elevarse y a veces no poder, o también descender. De hecho, en la que está a la izquierda, que es bastante posterior a la de la derecha, ven que la escalera ya no es la comprada en la ferretería porque no conseguí con esa forma. La tuve que hacer, la tuve que hacer yo artesanalmente, ¿no? Apelando a mis pocos conocimientos de carpintero, eh, donde la escalera no solamente juega esta, digamos, suerte de relación con una hoja con la otra, como son las escaleras llamadas de dos hojas, ¿no? Eh, Sino que también flaquea un poco en su supuesta dureza, en su supuesta rigidez para poder sostener a ese humano que la va a utilizar para ascender o para descender. Entonces, aquello que a veces
sentimos tan fuerte, rígido, potente, no lo es. Y deviene Y en otra creo que, cosa. y creo que eh, la idea de la fragilidad que lleva la escalera, podés caer, o que se puede caer la escalera, me impresiona la solidez del apoyo, ¿no? Esos pies no tienen fallas, están bien plantados. ¿No? Claro, es como esa ambigüedad, ¿no? Que tiene la escalera más allá que tenga pies y manos o no. Uno la ve una escalera alta y tiene que subir alto y siempre, por más segura que sea la escalera, le da un poquito de cosa. Entonces la seguridad nunca está absolutamente garantizada. Y menos si se trata de la intervención humana, de estas escaleras humanizadas, digamos, antropomorfizadas, donde lo Sí. humano le da aún más esa cuota de inestabilidad, de inseguridad. Ya no depende solamente de la construcción objetiva del objeto, valga la redundancia, sino de la subjetividad de quienes la usan, de quienes la ven o ven en esta pieza una referencia al apoyo mutuo, al sostén, etcétera. Fantástica. Wow. Bueno, con esta tuve la suerte también de obtener un premio de Salón Belgrano. Fue una obra que me trajo muchísimas satisfacciones más allá del premio. Entre paréntesis y hablando de humor, lo que significaba el premio monetariamente en ese entonces era tan ridículo que un amigo mío me dijo, pero lo hubieses puesto en Mercado Libre y ganabas más guita si lo hubiese publicado en Mercado Libre, y tenía razón. Es como si hoy día me hubiesen dado 15.000 pesos por este premio adquisición, para que tengan una idea y tocar Ni otros temas pagar de la vida. los materiales con eso. No, No no, pagar no, no los pagaba ni los materiales. materiales. Mm. Pero bueno, más allá de eso me dio mucha satisfacción porque mientras la hacía, por ejemplo, para hablarle desde la cocina, ¿no? Del hacer, yo sí imaginaba, o sea, quería que la escalera que se apoya en el piso sostenga en el aire a la otra, solo a partir del contacto de sus manos. Pero mientras la construía, estaba sostenida por un montón de maderas auxiliares, pensando que los pies de la escalera que apoyan en el piso iban a tener una suerte de, digamos, por decirlo de alguna forma, de tornillos por debajo que le iban a sujetar una base. Entonces, esa base iba a contrarrestar toda la fuerza y la palanca que ejerce la escalera que está en el aire. Estaba pensando lo grande que tenía que ser esa base para soportar todo esto y demás, y me encontré con esta sorpresa. A medida que fui retirando las maderas auxiliares que me sostenían esto, mientras lo construía, iba viendo que la pieza no se movía ni un poquitito, es decir, le iba sacando los soportes y se autosustentaba. Y yo dije, wow, muy, muy tímidamente le saqué hasta el último auxiliar y se quedó parado solita. Era mágico, hasta el día de hoy me da piel de gallina esta cosa de que haya tomado como una propia inteligencia neuronal o físico-neurológica, no sé si hay médicos aquí presentes que me ayuden, porque intuitivamente, y esto por ahí me viene de cuando estudié ingeniería, el eje, ahora no me acuerdo cómo se llama, la línea de centro de gravedad, el centro de gravedad, quedó en el punto justo como para que no se caiga ni para un lado ni para otro. Bueno, esa Y, anécdota le y- quería compartir porque para mí fue súper interesante ver cómo se quedó ahí paradita. y transmite una sensación de yo te sostengo, agárrate fuerte, yo te levanto, esa unión, ¿no? Transmite. Excelente, ¿no? Sí, también, Y, perdón. Sí, sí. eh, Bueno, esto también, la, dejando, perdón, Julio, a veces sí, te interrumpo porque no estoy escuchando bien. ¿Decías algo? no, no, contanos sobre esta pieza. Sí, esta pieza en realidad, volviendo un poquito atrás en el tiempo, fue una de las primeras y antecesoras de las escaleras. O sea, una de las primeras piezas que llamo de la serie utilitarios, donde obviamente son elementos utilitarios, una mesa, una escalera, que fui
a las cuales le encontré, digamos, cierta morfología antropomórfica, ¿no? Y sucedió por accidente. No la pensé, no tuve ninguna idea acerca de esto, simplemente yo estaba trabajando con un pie o con una mano para hacer otro tipo de obras y circunstancialmente la apoyé en el piso de mi taller para que termine de fraguar, de secarse y demás y que no me moleste en el escritorio, en la mesa de trabajo. Cuando la fui a buscar de vuelta, apareció cerca de una pata de una mesa o de una silla, no recuerdo. Estaba tan cerquita que la visualicé enseguida como la continuación de la pata de esa mesa. O sea, podría decir que casi accidentalmente se dio la imagen de que una mesa o una silla o una escalera pueda tener estas extremidades humanas. Después, claro, una cosa es la sorpresa, la asociación libre, con la que uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Puedo trabajar con esto? Y después lo interesante es ir encontrándole el o los posibles sentidos en tanto obra de arte, si es que los tiene, esos sentidos, a eso que uno va armando un poco sin querer queriendo, como decía el Chavo, ¿no? Y esta, bueno, fue un poco la iniciadora de esa serie. La mesa que tenía algo personal en tu vida, el de la mesa, esta mesita chiquita, la mesita chiquita, ¿tenía algo que ver con tu vida? No, no, simplemente fue una mesita, era una mesita de teléfono, creo, encontrada, de esos objetos que muchas veces encontramos en la calle. Yo soy bastante recolector de la calle y a veces encontramos elementos que tienen un valor enorme, no en lo monetario digo, pero desde lo visual, desde lo matérico. Es de una madera muy linda, muy noble, que difícilmente se ve en la actualidad, ¿no? Esta cosa de usar el enchapado. Esta era madera, madera, y entonces también era muy seductora. Una vez pulida, lijada y demás, era muy bella. Y bueno, le encontré esta suerte de, de objeto humanizado o humano cosificado. Fantástico. Bueno, y acá Ah, empieza. Sí, decime. antes vimos la aparición de los pies, ahora la mano. Eh, ¿Cómo, evidentemente el brazo es un hierro de construcción, pero cómo logras la mano con tanto humanismo? Mira, eso simplemente es técnica. La verdad que es técnica. Es mucha prueba y error hasta que sale bien la mano, que está hecha exactamente de la misma forma como trabajan los dentistas. Cuando nos toman un molde de una muela con un elemento que se llama alginato, y después lo rellenan con algún, no sé qué producto usan los dentistas, pero en este caso con resina, con cemento, con diferentes materiales. Yo tomo un molde con ese alginato, eso que usan los dentistas, en este caso de una mano colocada en esta forma. Ese molde lo que hace es copiar exactamente mi mano y queda lo que se llama el guante, es decir, el vacío de la mano. Luego le echo un producto que se llama colada, la cuelo con algún producto que puede ser resina, cemento, cerámica, diferentes productos, y me queda la forma de la mano propiamente dicha. Después viene el trabajo más fino, que es el de darle el color. Y ahí es donde por ahí está el mayor desafío para que realmente dé ese aspecto de hiperrealismo. El color lo genero a través de decenas y decenas y decenas de aguadas. No es que lo pinto y ya está. Me lleva a ponerle 1 o 2 semanas, ver la mano y pasarle otra aguada. Con las aguadas, quiero decir, genero transparencias, para que no conoce mucho la terminología plástica, voy generando transparencias en la pintura. Entonces el color aparece, pero diluido. Sobre ese color va otro y otro y otro, hasta que da esa sensación que si nos vemos la piel, vamos a ver que tenemos transparencias. Nos vemos puntitos, nos vemos una parte más azulada, más rojiza. Y bueno, eso fue un estudio de observación y que me quedó del pintor que, digamos, el pintor con el cual nací en esto, ¿no? Ese producto que usan los odontólogos es lo que te permite fijar
las arrugas o las líneas de la mano con tanta intensidad. Sí, si lo usás bien, sí, porque también tiene sus secretos. Imagínate que está hecho para una muelita y yo lo estoy utilizando para cosas más grandes. Hay que tomarle el tiempo, temperaturas, factores climáticos y demás, pero sí, si uno le encuentra bien el punto, te copia con una fidelidad increíble ese producto. Paso a otra. Este, fantástico. No. Bueno, acá, como ¿Qué, verán, qué altura seguimos tiene hablando del esta obra? esfuerzo, ¿no? ¿Qué altura tiene esta obra? Y esto tendrá más o menos 70, 80 centímetros con el ladrillo incluido. Y, y así, bueno, los personajes que van a ir viendo en este tipo de trabajos, por lo general están siempre en una situación de esfuerzo, de extensión, de buscar, en este caso, puntos de apoyo, de sostenerse, en el anterior, de sostener un gran peso, que de alguna manera tiene que ver con, ¿no? Pensándolo ahora y en voz alta, con esa escalera que trataba de sostenerse y demás. Wow. Y esto es bueno, como poner la mira en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Esos pies apoyados, que descansan. Acá cito de vuelta a mi maestro Carlos Gandolfo de teatro. El maestro tenía una frase que a mí me encantaba, que era, el cuerpo no miente. La cabeza puede mentir, puede especular, engañar y demás, pero el cuerpo no miente. Y cuando uno observa realmente el cuerpo, la actitud corporal de las personas, si está atento a eso, va a descubrir muchas cosas de esa persona que por ahí, si solamente la escucha o, o la lee o la mira a los ojos, no las descubre. Por eso me interesó tanto esta cosa de enfatizar partes del cuerpo, que a veces se expresan más de lo que expresamos con la cabeza. Y sobre todo en los pies, porque yo que mido 1,85 m me quedan tan lejos los pies, ¿viste? Que a veces me los olvido que los tengo. Y acá vos lo recordás muy bien Yo los al tengo más cerca los ponerlos. pies que vos, pero sí, más allá de eso, todo lo que hacen los pies por nosotros y como bien decís, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Son igual que la escalera, nos sostienen o no nos sostienen. Y el contraste entre el tamaño de los pies y la figurita del hombre en ese humilde cajoncito sentado es duro, es, es fuerte. ¿No? Me hace acordar a la frase de Maradona que dijo, un periodista le preguntaba por qué le salían tan bien las cosas, y Maradona dice, no sé, lo que pienso con la cabeza me sale con los pies, dijo usted. Sí, sí, tal cual, tal cual. Esta pieza tiene una particularidad que fue realizada para una organización llamada Techo, por ahí alguien le suena, que es grupos de jóvenes que se reúnen a hacer, digamos, este formato de casita en tamaño real para gente en situaciones muy, muy vulnerables, en villas de emergencia y demás. Y si bien es muy primaria, porque es solamente ese habitáculo, no tiene baño y nada, pero obviamente es mejor que no tener ni siquiera eso, dormir en la calle. Entonces nos llamaron a un grupo de artistas para intervenir esa casita en miniatura, en escala con la real, y rematar estas obras y con lo obtenido, bueno, ayudar a ese proyecto. Por eso tiene un especial afecto para mí esta pieza. La frase completa sería, la casa es chica, pero el corazón es grande. Claro, bueno, de Ese vuelta a sería esto que decíamos antes, ¿no? De utilizar frases que no son a veces muy afines. eh,
Acá se nota bien la importancia de lo que decías de la sombra, ¿no? Cómo se convierte en una resolución plástica, ¿no? Sí, 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 tal cual. Sí. Bueno, en este caso fue otro tipo de experiencia con estos personajes pequeñitos con extremidades, en este caso solamente las manos, en tamaño real, en escala real. La experiencia de haberle compuesto todo ese trajecito que es de tela. Tengo pocas piezas porque es muy difícil. Mi sapienza como sastre es terrible, es malísima. Entonces tenía una asistente, una chica jovencita que cosía como los dioses y le pedía que me cosa, tiene hasta la corbata, no sé si la llegan a ver, la corbatita, los pantalones y demás. Y también el desafío de que esta pieza un desafío de equilibrio, ¿no? Porque se sostiene solamente a partir del punto donde está agarrada la soga y cómo lo que decía antes, ¿no? El peso específico de este cuerpito pasa por un punto determinado como para que no se desmembra, no se caiga. Los zapatitos apoyan en la pared, pero no están agarrados con clavos, ni con tornillos, ni con nada. Simplemente apoyan. Las manos se agarran a la soga y la soga se agarra de un punto en la pared que en realidad no llega a ningún lado, o sea, está en la pared. No es que va al primer piso o asciende, pero Pérez, de contaduría, quiere ascender a toda costa. Entonces, el tipo le da, y bueno, por ahí algún día llega a que lo asciendan a gerente, no sé. Sí, muy bueno. Wow. Bueno, esta Es- pieza fue encargada por un coleccionista que quería una obra específica para su balcón terraza, muy lindo en San Telmo. Es un edificio que está enfrente del Parque Lezama, muy lindo, que si uno se ubica en determinado punto del Parque Lezama, ve la pieza allá arriba en un piso, creo que era séptimo, octavo. ¿Estás tratando de salir o de entrar? Y esa es la pregunta que le hago yo al espectador siempre. Como diría un psicólogo, ¿usted qué piensa? No sé. Y acá tuviste en cuenta en los materiales los rayos ultravioleta del sol, la lluvia, el viento. Claro, sí, sí. Por eso tiene cierto brillo, porque tiene un tratamiento de bañado en resina, como para que se proteja de la intemperie. eh, una persona común con un balcón terraza así hubiera pedido un Tromlo Ale, ¿no? Como que continúa la ciudad, continúa el Claro. paisaje. Y evidentemente esta persona tenía un concepto contemporáneo, ¿no? Del arte Sí, contemporáneo para vivir. sí, sí, era un coleccionista con mucho sentido del humor también y, y con mucha sensibilidad. De- eh, Aclaro esto porque es lindo encontrar un coleccionista con mucha sensibilidad. Que te da la libertad para elegir, ¿no? Exacto. Y que se prenda en tu juego. Esto fue también una acción solidaria, ¿no? Te entregaban las vacas. Sí, fue un movimiento internacional, Caparé, que se hizo en muchas ciudades de diferentes partes del mundo, donde se entregaba una vaca que podía estar parada o echada, el artista elegía, y totalmente blanca, y había que intervenirla. La mayoría de los artistas la pintaban arriba, otros le ponían elementos, qué sé yo. Y yo, bueno, como venía jugando, digamos, trabajando, elaborando estas situaciones por las que pasamos los seres humanos, la vaca echada me disparó esta situación en donde el supuesto tambero, ven que tiene un balde para ir a sacarle la leche y quedó aplastado por la actitud de la vaca, ¿no? Siempre creemos, intentamos y hacemos los humanos dominar al resto,
a los animales, pero en este caso el animal dominó al humano. Era un poco jugar con esa ambigüedad. Mm, mm. Y estos pantalones ya son comprados, ¿no? Te lo hizo el asistente. No, ¿Cómo? No estos escuché. pantalones son comprados, no te lo hizo el asistente. No, no, son jeans verdaderos que a veces dono o que me donan mis alumnas de sus maridos y demás. Y a veces Mm, están tan buenos que me los quedo yo en vez de usarlos para la obra. Pero sí, sí, es un jean de verdad y calzados de verdad. Como detalle, esos calzados fueron robados. Esto está en no, el espacio público, ¿no? Entonces me llamaron de organización, desesperado. Le robaron el calzado, le robaron el calzado. La anécdota es que, bueno, fui con mi 147 de entonces a cambiarle los zapatos y demás, y dejé el autito ahí paradito para bajar con todas las herramientas, le cambio el calzado y cuando me levanto la vista ya no estaba más en 147. Se lo estaba llevando a la gendarmería, no, porque no se puede. Entonces le grito, bueno, paran, y le explico, mire, estoy arreglando la escultura que quedó, que le robaron los zapatos. Bueno, no, pero acá no se puede estacionar. Y me salió a decirle, bueno, pero está en el espacio público, no fue cuidada. No sé si le dije a ustedes, no la cuidaron. Y la tuve que venir a arreglar, y encima la arregló gratis. Y el claro. gendarme me contó, nosotros no estamos para cuidar eso. Detalle al margen. Me acuerdo cuando fui a la confitería Múnich, ahí en la Costanera Sur, y vi esta obra. Me acuerdo del impacto que me provocó, de las ganas de abrazarme al árbol también. Sí, este era un proyecto muy interesante que manejaba la escultora Claudia Aranovich, que tramitaba espacios públicos o semipúblicos y convocaba a un grupo de artistas para intervenir ese espacio. Cada uno, observando el espacio, armaba su historia, digamos, ¿no? En ese entonces yo había ido a visitar el lugar y me llamó la atención que era toda esta hilera de árboles que vemos acá eran todos árboles gordotes, menos este que está en el medio que es más angostito, era más pichón. Entonces visualicé a los dos árboles contiguos, incluso si observan bien, pareciera que los dos árboles gordos están como un poquito inclinados hacia el angostito. Entonces me vino la imagen de que los dos quieren abalanzarse sobre él y disputar su tenencia, ¿no? Cualquier referencia a matrimonios que estén separados con los hijos y demás es pura casualidad, no fue intencional, o cuando se quieren quedar con la mascota, o simplemente cuando se quieren quedar con algo y le pelean al otro esa pulseada, ¿no? Pero bueno, fue jugar un poco la naturaleza con este imaginario que están viendo de trabajar siempre con la figura humana y cómo la figura humana puede escapar a veces de su propia morfología para adaptarse a morfologías como en este caso de la naturaleza, de los árboles, ¿no? Mm. Aparte, uno completa la obra en imaginarse el personaje o los personajes. Este, fue fantástico verlo y recorrerla alrededor. Eh, cuando empezamos la charla hablamos sobre el humor, que está presente y es motivo de creación para vos, pero esto realmente fue un trabajo pues, muy dramático y me acuerdo el silencio y el impacto que generaba encontrarse con esta obra. El título es Duerme, ¿no? Sí, El título es Duerme y si la gente anota la dirección del YouTube, allí lo pueden ver en toda su dimensión con la música que rodeaba esta instalación. ¿Cómo nace Duerme? Que te invitan a exponer en el espacio de la AMIA. sí.
Por acá rotundamente se corta de una el humor, claramente, ¿no? El curador del espacio AMIA, Elio Spasiuk, Cap- lo dije bien, ¿no? Capchuk, Elio Kapchuk, Capchuk. Kapchuk, me Sí. convoca, creo que fue en el año 2015, no me acuerdo bien. No, 2009, acá no. Era el 15º aniversario, por eso me confundí, del atentado a la AMIA. Y me convoca a hacer una obra, un site specific para, este es el espacio, ¿no? Concretamente, donde se hacen muestras en el espacio, en la sede de la AMIA, a hacer una obra que convoque, que conmemore ese trágico hecho. A mí se me puso la piel de gallina cuando empezamos a hablar de esto con Helio, como se me está poniendo en este momento y cada vez que vuelvo a ver esta pieza. Creo que fue el desafío sin duda más grande que tuve en toda mi carrera. Había que hablar de algo muy, no hablar, conmemorar algo terriblemente trágico, sin ningún tipo de solución hasta la fecha. Eh, y como yo justamente venía trabajando toda mi obra a partir del cuerpo humano, a partir de la figura humana, en las primeras charlas con Helio y demás, aparecía algo que era espantoso, que era trabajar con cuerpos, digamos, amputados, sepultados. Y yo le explicaba que no quería ir por ese lado porque justamente si el arte nos da una posibilidad es de la metáfora, de metaforizar y no de mostrar las cosas en crudo, con lo cual pueden producirse golpes bajos y a lo mejor escapar y hacer que el espectador incluso se escape de presenciar y de digerir una obra que tal vez pueda generar determinados sentidos. Y no quería que el espectador se escape por la impresión o quede atrapado por la impresión de ver la representación de la tragedia propiamente dicha. Entonces, bueno, la soñé, la pensé, la diseñé un montón de veces hasta que le fui encontrando la vuelta a cómo hablar de las víctimas sin mostrarlas deliberadamente y mostrándolas solamente, refiriéndome solamente a ellas a partir de sus calzados. Esta ronda de calzados que ven eh, son 85 pares, que es el número de víctimas del AMIA. No me acuerdo exactamente ahora cuántos hombres, cuántas mujeres, y un solo niño, que justamente Elio me prestó el calzadito de su hijito en ese entonces pequeño. ¿Qué hace esta ronda de gente? Está alrededor, perdón, esta ronda de zapatos que simbolizan a esta gente, a estas víctimas que están esperando se haga justicia. Están alrededor de un Perdona, personaje que aparentemente está durmiendo. Este perdona, personaje, ¿esos zapatos se los pediste a los familiares? en un principio lo pensé, después deseché la idea porque me parecía que podía ser Cruel. extremadamente duro para las víctimas. Voy a acercar un poco la imagen. Mm. Acá, Podría ser ¿qué estamos, extremadamente duro para las familiares de la víctima. qué Entonces estamos pensé que viendo no era acá? necesario que esté el zapato que haya usado esa víctima, sino simplemente mostrar que esos zapatos los usaban personas que ya no están. Eh, Sí respeté la cantidad de hombres y de mujeres y al niño. Perdón, pero esto me... Tomate, como me dijiste, tu tiempo. Eh, Ahora estoy mostrando como un primer plano. eh, es una persona durmiendo, tapándose la cabeza con una almohada. Y ese impresiona ese perchero de oficina, ¿no? Bien, bien de justicia Mm. para dejar el saco. Claro, Eh, si uno sigue recorriendo todos los detalles que acompañan a este
hombre durmiendo, se va a dar cuenta que es el juez el que está durmiendo. El juez, el representante de la justicia, o como querramos llamarlo. Se van a dar cuenta más allá de que por el mobiliario, digamos, podría ser un silloncito de un despacho judicial, como por el típico perchero, pero también creo que en algún detalle se va a ver porque está el libro de Código Penal. Por ahí, creo, Eh, esto que está ahí abajo, creo que en otra foto, ahí está, ahí el está. derecho penal Mm. argentino. Van a ver también una botella de champán, van a ver cajas de pizza, y no sé si los remite a algo, ¿no? Pizza y champán. Eh, los papeles que están ahí todos arrugados como si hubiesen sido leídos y descartados, más otros que hacen una suerte de alfombra, son fotocopias del expediente del caso AMIA. Con lo cual estamos aludiendo a que algo tan importante, obviamente, como eso, todos esos papeles que ven ahí, el grado de, digamos, en qué lugar de importancia están, ¿no? Alfombra, desechos, servilleta de haber comido pizza y demás. Bueno, era algo muy latente esto de la pizza del champán, de la falta de justicia. Por eso me vino también de poner bien grande y sin pelos en la lengua, duerme. Y esto lo enlazo con el link que señalaste al principio, que después si quieren se los paso directamente por WhatsApp, donde muestra el video, porque la instalación tenía un recorrido con un sonido. El sonido no era precisamente música, era una voz. El espectador solía recorrer toda esta ronda de zapatos y había detectores de personas activados, un aparatito electrónico, ¿no? Activados en diferentes partes de la sala, que detectaba cuando una persona pasaba por determinado sitio, activaba un sonido. ¿Qué decía ese sonido? Con una voz de locutora muy formal, decía, silencio por favor, su señoría duerme. Y se repetía en loop, duerme, 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 duerme. Se iba apagando, ¿no? El espectador seguía caminando y en otro punto de la instalación volvía a activarse la misma voz, como pidiéndole a ese espectador que no haga nada. La justicia está durmiendo. Bueno, no la quiero ser demasiado explícita, pero digamos, fueron todas estas sensaciones las que me llevaron a construir esta instalación. Em, no, ahora me dejaste a mí sin palabras. El, em, esta creación en el sitio específico, ¿van haciendo como de a poco o lo visualizaste, lo visualizaste enseguida? La ronda de calzados que separa al público de, de la figura principal, el personaje durmiendo, ¿fue una visualización completa o se fue perfeccionando mientras lo hacías? No, 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 para nada fue una visualización de entrada. Por eso comentaba las conversaciones con el curador, ¿no? Con Helio al comienzo, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, armando bocetos. Y en esta cosa de ir encontrándole el cómo hablar de esto sin que sea obvio, sin que sea golpe bajo y demás, me fue surgiendo esta necesidad de hacer presente a las víctimas simbólicamente. Pero hay algo que mencionaste que es interesante. En la instalación no había ningún cartel, nada que impida al espectador atravesar el círculo y caminar dentro del círculo. Sin embargo, no recuerdo nadie que lo haya hecho, como si formasen una barrera virtual de, ya sea por dolor, por impresión, por el sentimiento que pueda generar, ningún espectador que yo recuerde atravesó y se acercó a este juez durmiendo. Es como que, no sé, si se hubiese respetado ese círculo de víctimas o como si hubiese habido, me imagino yo, ¿no? Una repulsión tan grande por ese juez, por esa justicia que no activa, que ni siquiera me quiero acercar. Son, obviamente, especulaciones mías, no sé qué le habrá pasado a cada espectador que la vio, ¿no?
La verdad que eh, fue impresionante encontrarse con esto, ¿no? Y, y lo que es tu proceso creativo, justamente por todo lo que explicabas de no quedarte en algo directo y siempre ir hacia la metáfora, ¿no? Este, um, Sí. ojalá haya servido para que la causa avance, ¿no? Aparentemente por ahora mucho no sirvió, lamentablemente, pero bueno, Sí. si sirve como un mínimo granito de arena para algo, estaré muy contento. Y acá en este, donde está la pizza con el champán, se ve lo que decía de la fotocopia de los expedientes con Sí, las tal cual, firmas, tal ¿no? cual. Como era. Sí, sí, esto me lo facilitó Jacobi, tu colega Jacobi, cuyo padre creo que estuvo trabajando como fiscal o estuvo asociado a la causa. A mí me facilitó las fotocopias. Bueno, sigamos, Bueno, un poco más porque de, volvamos un poquito. llegaste al primer premio. Sí, bueno, mira, caminante. Al principio se llama caminante, no hay camino. Después lo sinteticé en caminante, pero fue un largo camino para llegar a este punto. Digo, esto del premio que señala Julio, más allá de la alegría que cualquiera puede tener por ganar un premio, tiene varias connotaciones. Por un lado, la más práctica, que es un reconocimiento económico de por vida, y a los artistas que nunca ganamos un sueldo fijo en nuestra vida, nos viene fantástico. Este, unos mangos a principio de mes fijos, por primera vez en tantos años, ¿no? Pero más allá de eso, porque mi iniciación en el arte fue no fácil o no temprana, digamos. Yo empecé a estudiar, a sumarme al arte pisando los 30 años, cuando ya había figuras, qué sé yo, como Cuitca y como tantos otros artistas, menores incluso que yo, que ya la descollaban en el ambiente artístico y yo recién estaba empezando. Venía de haber dejado la Facultad de Ingeniería, venía de haber pasado varios años medio anudado como este personaje, ¿no? Sin saber muy bien para dónde ir. Entonces creo que desde ese comienzo hasta este momento, 30 años más o menos de trabajo, o un poco más, donde pasaron infinidad de cosas, ¿no? De penurias creativas, económicas, de crisis existenciales, de depresiones, de decir qué voy a hacer con esta profesión, a dónde voy a llegar, de qué voy a vivir, todas esas preguntas que nos hacemos todos los artistas. Y en el medio, por supuesto que no me quiero quedar en la figura de la Ivy Yemami Llorona, también hubo muchísimas satisfacciones. El arte da muchísimas satisfacciones porque, primero que nada, bueno, una palabra que hoy está un poco, da libertad, en el mejor de los sentidos, ¿no? Da libertad en el mejor de los sentidos para moverse eh, sin ninguna atadura a tengo que hacer esto o aquello que la sociedad me manda o mi familia que quería ver al abogado, ingeniero, médico recibido y elegir un camino tan sinuoso, tan incierto en todo sentido como el arte, este, da esa combinación de alegrías y pesares. Pero que, como trato de transmitirle a mis alumnos, finalmente esa alegría, más allá de llegar al premio o no, de que toda tu vida estás haciendo lo que querés y lo que sentís, es muy, muy sanador. Y esto fue un poco, bueno, la coronación de este proceso. Sí, esa situación de vivir con esos nudos se vuelve muy angustiante, ¿no? Esa carga, tener esa carga adentro. ¿No? Sí, sí, dentro, fuera. Pero también la posibilidad de caminar a pesar de ello. Acá ya te afirmaste, ya Depende cómo lo veamos, ¿no?
Bueno, esto obviamente enlaza con las piezas que vimos antes, un poco las de pequeñas esculturas. Y acá volvemos al juego de las cuestiones, digamos, existenciales, ¿no? El señalamiento del yo, el enroscarse en el uno mismo, o el autoculparse, si se quiere, también a uno mismo todo el tiempo, o depende como lo quiera ver cada espectador, pero más allá del sentido que pueda tener o no la pieza, siempre me interesa el juego, digamos, plástico en todo lo que eso propone. Es decir, si estamos hablando del yo, del no yo y demás, estamos hablando de un posible tema del cual trabaje esta obra, que proponga. Pero también hay una cuestión formal, ¿no? Esta suerte de espiral que va y viene a partir de un centro y remata en una mano, de una cuestión compositiva. Mucha gente me pregunta cómo se sostiene este personaje sin caerse. Entonces, jugar con elementos formales, compositivos, colorísticos, etcétera, etcétera, creo que hacen la ensalada mixta, digamos, con la que me gusta trabajar. El sentido, la forma, la composición, etcétera. Me vuelve a impresionar porque vos decís que lo pintás capa sobre capa, transparencia, las venas, el vello, la, poder leer la cantidad de hijos que va a tener, ¿cómo? Es más allá del alarde técnico de la copia, después es la búsqueda del parecido. Eso es una sensibilidad en la combinación del color, fantástico. Sí, sí, pero ahí permitime que te contraponga o te contradiga un poquitito. En realidad, en mi sentir, ¿no? Es un arma de doble filo, esta supuesta habilidad para generar este realismo en la mano. Lo digo porque muchas veces el público por ahí queda enganchado de ese realismo. Uy, qué parecido a una mano real, parece de verdad y demás. Y lo que siempre tengo temor es de que se quede solamente en esa anécdota del parecido y no haga el recorrido que propone toda la pieza. Es decir, este posible sentido de vuelta, ¿no? ¿Qué le pasa a este personaje que se enroca a sí mismo, que se autoseñala y demás? Y esto lo dije un poco dándole pie a unas piezas que creo que una o dos que van a venir ahora, que me va a ayudar a explicarles el porqué de la pieza que va a venir prontamente. Esto que decís me hace acordar una frase de Picasso cuando dijo, si yo dibujo un perro igual a un perro, voy a tener dos perros, pero no voy a tener una obra de arte. Ahí va, tal cual, tal cual. Wow. Bueno, todavía no llego a la pieza que refería, pero si hablamos de cuestiones existenciales, creo que esta por ahí es una de las más representativas. No sé si querés agrandar el detalle de la mano, si todos pueden ver qué le pasa, qué tiene en la mano. Ah, no lo tiene sobre los hombros. Claro, la famosa calavera ahora se convirtió en la propia Claro, cabeza. no lo tiene sobre los hombros y la tiene en la mano. Ah, el to be or not to be. Voy a That's the enchufar question. la computadora. Mm. Digamos. Wow.
Nosotros empezamos la charla ofreciendo una flor, un ramo, y nos vamos acercando al final, ofreciendo otro, ¿no? Bueno, hablando de ramo, y esta es la pieza a la que referí hace unos instantes, cuando hablaba del peligro del realismo. En este caso, la mano sigue conservando una forma realista, pero la pinté monocromática en azul para eliminarle justamente ese realismo. Un poco como para sacar ese anzuelo, digamos, de, uy, que mirá la mano, mirá la mano, mirá la mano, y tratar de recorrerla, darle más, digamos, invitación al espectador a que recorra toda la obra y no se quede, no corra el peligro de quedarse solamente en la anécdota del realismo. Bueno, y ahí en el título que mostraste recién, hago referencia una vez más a esto que les contaba antes, que me gusta jugar con los títulos también, ¿no? Que me parece que a veces el título ayuda a la captación o a encontrar el sentido a las obras, ¿no? Quisiera estar a su lado, a, a, Esto, fu- a su lado. esto es lo último que estás trabajando del Estas son las últimas 2025. piezas que estuve trabajando en monocromático, sí. ¿Qué altura tiene esta obra? El cuerpito en sí del personaje debe tener 20 a 22 centímetros. La mano, tamaño real, y bueno, el ramito en relación a la mano real. Como si fuese un ramo pequeño de flores. Bueno, llegamos así al final de ver las imágenes de la charla. Voy a dejar de compartir para que podamos hacer un diálogo con todos los compañeritos. Este, Em, Julio o Gerardo, hola. Hola. ¿Sabes qué me impactó la obra que hiciste en la AMIA? Todo ese calzado en círculo, como me impactó y realmente, no sabes, yo me puse a llorar en Budapest al borde del río, donde están todos los zapatitos bueno, me trajo ese recuerdo, y bueno, y te felicito por hacer emocionar tanto a una persona, a mucha gente, pero a mí, que soy una persona que no conoce de arte, que soy bueno, que soy abogada y nunca me dediqué al arte, pero realmente me encantó tu obra, la verdad que sí. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Perdón, creo que nos ha emocionado tu sensibilidad, no solo tu creatividad, Disculpa, sino ¿podrías hablar un poquito Más más cerca del fuerte. micrófono? Sí. creo que nos ha emocionado mucho tu creatividad y tu sensibilidad. No solo cuando hablabas de ciertas obras, especialmente la de la AMIA, obviamente, pero has puesto toda tu vida, esa vida que vos la describiste como algo duro, con muchos momentos bravos, pero están puestas en una obra de arte. Cada una de las cosas que has mostrado es una obra de arte. Realmente muy agradecida, Julio, muy agradecida a vos, Gerardo. No te conocía yo, no conocía tu obra, pero realmente vale la pena muchísimo. Y vale la pena porque hay una entrega real, tuya. Muchas gracias. Julio, perdón, Eh, eh, y me gustaría saber un poco los tamaños de tus obras porque cuando uno las ve en la fotografía no sabe si miden 2 metros o 20 centímetros, es curiosidad. Y lo otro que te quiero decir es que al fondo tuyo tenés una especie de escorzo que es como una ronda. mm. ¿Eso es una escultura o es un dibujo?
Es hecho en hierro, mejor dicho. Sí, es dibujo de, a ver, ¿se ve ahí? Es Es hermosísima, dibujo de hierro. Son muy, muy siluetas, hermoso. son siluetas de hierro, digamos, con el mismo tipo de trabajo que la primera obra que vieron, siluetas sin soporte, digamos. De hecho, Claro. le llamé a ser insoportables, porque no hay soporte. En este momento no tengo buena iluminación, pero también jugando con la iluminación pueden ver Claro, se que puede. proyecta otras rondas más. Se potencia Sí, a bastante mí con la me luz. impacta tu humor, sinceramente. Descubrí en todas las obras, eh, aún en la de la AMIA, el haber puesto el juez dormido y tapado con la almohada como para no saber qué está pasando. em, em, a ver, desde el punto de vista técnico, sos impresionante, porque lo que haces es una maravilla técnicamente, la idea es genial, pero lo que más rescato es que yo veo mucho el humor en tu obra. Me gustó mucho eso de las manos de gran tamaño y los cuerpos. Me gustó el sentido humorístico a lo mejor de lo trágico eventualmente. Me parece, y ni hablar la calidad de tu obra, por supuesto, excelente. Bueno, muchas gracias, Luis. Desde el principio me pareció escuchar un niño, es decir, un chico, sobre todo cuando dijo, el hierro va saliendo solo. Realmente solamente él puede decir eso, el hierro va saliendo solo. Claro, es a veces la no percepción de la tremenda habilidad, ¿no? Y por otra parte, la fragilidad. En un momento dado dijiste, Gerardo, el hombre está más expuesto que nunca, cosa que creo que todos sabemos. La exposición es absoluta. Lo que nos hace falta son artistas sensibles que comprendan lo que pasa, que de alguna manera interpreten al hombre. Y cuando tres veces utilizaste el término piel de gallina, Mm. en dos de las veces tenías piel de gallina, dijiste tengo piel de gallina. Ese es un término que Bill Chung Han, el filósofo surcoreano, usa Sí. muchísimo y lo usa con respecto a esto, porque él dice que se piensa con el cuerpo. Bueno, tu obra evidentemente es un pensamiento constante llevado a la materia. También me llamó mucho la atención cómo se realiza como un proceso creativo y poético. Va como pasando de una obra a otra, ¿no es cierto? Como si hubiera una continuidad poética, como si uno pasara páginas de distintos poemas y, ¿no es cierto?, distintas expresiones que se quieren hacer. Y de últimas, esta forma de humanizar los objetos. Creo que de a poco se va imponiendo en el mundo esto, una especie de vergüenza de lo que hemos hecho con la naturaleza. Y eso va provocando esta posición nuestra ante los objetos, que estamos como integrándonos a ellos. Lo tuyo es realmente fraternal. La manera en que los hermanos se encuentran, como las escaleras, ¿no es cierto? Como en distintas posiciones. Es un encuentro entre las cosas y las personas. Y por otra parte, eh, hay una enorme habilidad que yo llamaría como del siglo XVII, XVI. Hace mucho que no la veo. La vemos fácilmente cuando vemos a Rembrandt, ¿cierto? Pero esas veladuras que no son realmente la del Tiziano, la de Rembrandt, en el color. Entiendo bien que la forma la has tomado con un método determinado, etcétera, pero el color con aguadas es increíble. Ahí hay una delicadeza que es lo que creo que te caracteriza, una sensibilidad enorme ante las cosas y el mundo. Así que te agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Julio nos logró sorprender una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que me vino a la memoria mientras hablabas, Marcelo, algo que me pasó, bueno, hace poquito cuando hice esta muestra que les comenté antes,
titulada Gente como uno, y me dijeron, mañana inauguramos, tenés que decir unas palabras. Yo dije, no sé si hago, digamos, buenas obras de arte, pero con la palabra estoy seguro que no es lo mío. Y digo, ¿qué carajo digo mañana? Y me pasó, bueno, una serie de situaciones que me fueron dando letra para ese mini discurso que tenía que estar al día siguiente. Y se las cuento brevemente porque me parecen muy gráficas para contarles sobre el devenir del proceso creativo. Por un lado, había leído hace 2 o 3 días, estaba leyendo algo sobre Nietzsche y cómo él se sentía inspirado por su maestro Schopenhauer, por quien tomaba como maestro Schopenhauer y demás, y que sentía tal excitación al leerlo y que le aportaba tanto, que buscó en la historia del pensamiento a quién otro le pudo haber pasado algo tan fuerte como le pasaba a Nietzsche. Y resulta que lo encontró espero que no me fallen los nombres, en Montaigne. Porque Montaigne tiene un escrito donde dice que cuando se encuentra con los textos sabía que me iba a fallar la memoria, con los textos de Santi, estás por ahí, ayúdame. Te vi. Se me fue el nombre, sabía que se me iba a ir. Ah, qué bronca, mirá cuando pasé. Seguí con el concepto, ya va a Y venir. ya Va a va a venir. venir, Bueno, ya va a venir. con los textos de bla, 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 decía que sentía que le crecían sus piernas, que sus piernas crecían y que le crecían alas y piernas Ujú. a su cuerpo. O sea, Montaigne, al adquirir el conocimiento que le otorgaba este fulano, que ya me va a venir el nombre, sentía que le crecían piernas y alas a su cuerpo. Y yo me impacté porque dije, wow, el tipo no siente que le crece su cabeza, su intelectualidad, le crece su físico a partir de incorporar crecimiento. Y yo digo, wow, es lo que le pasa a mis personajes, les crecen en su necesidad de incorporar o de conectarse con el mundo, sería, le crecen piernas, le crecen las manos. En algún trabajo tengo que le crecieron las alas también, pues estaba acá, pero esto de llevar a lo físico, ¿no? La adquisición del conocimiento me impactó muchísimo. Les prometo que antes que termine la charla me voy a acordar el nombre, Sí, que ya me va. estoy Ya va olvidando. a salir. ¿Cómo? Ya va a salir. Ya va a Ya te va salir. a salir. Plutarco, ahí está. Ahí Cuando está. leía Plutarco, sabía que estaba por llegar. Así que bueno, Marcelo, con esto de lo físico me vino esa imagen. Y es que tenemos que recobrar, después de tantos siglos de razonamiento, Tal cual. casi somos seres, como decía Descartes, somos seres pensantes, pero no somos seres sintientes ni sabemos que tenemos el cuerpo. Eso en tu obra se recobra. Hay una relación entre los árboles que vimos, Ujú. protegiendo al más pequeño, las escaleras y sobre todo esa estabilidad rara que lograste en alguna de las escaleras que yo pienso que es casi imposible, ¿no es cierto? Y todo eso va haciendo un diálogo entre las cosas y vos. Evidentemente debe ser interesante vivir cerca tuyo porque debes estar pensando todo el día en cosas de ese tipo. Eso no te creas, ¿no? Sobre todo con lo del balde, el balde que tenía metido adentro y que de pronto lo vas agrandando, evidentemente para que entre adentro un tipo de cabeza. Y ¿no es cierto? Todo eso forma parte de una poética maravillosa, Gerardo. Bueno, gracias. Muchas gracias, Marcelo. Por supuesto que yo como título puse acá arriba una cosa que no te había dicho, me había olvidado, que dice ensalada mixta. En un momento vos utilizaste sobre todo ahora la palabra, ¿no es cierto? A veces sale una ensalada mixta y Ah, sí. realmente entre la tecnología, tu pasado de teatro, ¿no es cierto? Y las obras que hemos visto, es una ensalada mixta, pero riquísima, riquísima. Ah, mira, yo utilicé el término ensalada mixta.
Sí. Digo cada cosa. No, 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 ni lo registré. Sí, bueno. Ricardo, hola, ¿qué Ujú. tal? Me Hola, hiciste acordar a unas acuarelas ¿cómo? de Fermín Eguía. Sí, Me hiciste acordar a unas acuarelas de Fermín Eguía, Los sí, Nariguiles. Él también exacerba el tema de las era extremidades, ¿no? maestro. Sí. Y en realidad es algo tal vez que uno no toma mucho la atención, ¿no? Yo los otros días miraba mis pies y decía pensar que tienen más de 60 años Sí, todos los lugares que me han llevado, traído, ida, vuelta, subida, bajada. Y realmente me impresioné, porque uno puede tener recuerdos y mil cosas, pero después incluso verse las manos, todas las cosas que ha podido hacer con sus Mm. manos. Uno nunca piensa, voy a perder un dedo, se me va a paralizar, no sé, una mano, una pierna. Y la verdad que tal vez a través de tu obra uno puede llegar a tomar un poquito de conciencia, ¿no? sobre la importancia que tienen estas partes del cuerpo, ¿no? Y que hoy en día a lo mejor no es lo principal, hoy en día es la cara, la nariz, el pelo, las vaya. uñas, la imagen, Claro, ¿no? claro. Exterior, la película, ¿no? Que nos cubre. Bueno, eso por un lado, y por otra parte, quería preguntarte qué buscan tus alumnos, si podés, si hay alguna, bueno, no sé cómo se puede decir, si tienen una búsqueda en particular, si es una búsqueda homogénea, ¿qué busca hoy en día el joven? No sé si son todos jóvenes, pero ¿cuál es la búsqueda en realidad? ¿Es la búsqueda de sí mismo? ¿Es la búsqueda de una forma de expresión, de una estética? ¿Qué buscan los alumnos? Qué buena pregunta. Me estoy pispeando por acá que hay una presente. Ajá. Le podríamos preguntar a ella, por ahí, para que yo no hable tantas pavadas. ¿Quiere comentar algo, Schmoll, que está aquí Sí, presente? justo iba, cuando vi que hizo esa pregunta, bueno, yo soy alumna de Gera, tengo el privilegio de ser alumna de él hace 4 años. En realidad yo quedé muy impactada cuando vi sus obras en una muestra y bueno, ahí lo empecé a buscar y vi que daba clases. Entonces ahí ya me emocionó mucho que alguien, como ustedes dicen, ¿no? Tan sensible, que las obras de por sí son tan intimistas, que se meten con la intimidad de uno, siempre me impactó mucho la ¿Hay poesía. para poco? ¿Con qué medio puedo abonar? Tarjeta. Está algo conecta. Ah, y bueno, en realidad yo quería, en realidad no sé qué les puedo decir, qué fui a buscar. Yo hacía en su momento, hacía unos personajes con reciclados y bueno, tuve un cambio muy grande en mi vida porque también dejé mi profesión para dedicarme a esto y bueno, y de a poco fui descubriendo un montón de cosas con Gera en el sentido de también el material que empecé a usar, que tiene que ver con mi historia y bueno, todo eso. Me emociona un poco, pero sí. Yo sintetizaría un poco, sumando lo que dice Ximena, que no sé exactamente lo que buscan, pero intuyo lo que podemos empezar a encontrar juntos, digo, en el proceso del trabajo en el taller. Eh, y para eso, para ese proceso, es necesaria una particularidad, ser muy valiente, porque no es fácil el camino. Y en el proceso de aprendizaje, muchas veces suelen pasar o atravesamos cosas que no son gratificantes propiamente dichas. Y hay que tener valentía porque si uno las asume, las atraviesa, las camina, puede encontrar así una fuente de riqueza enorme para su proceso creativo. De hecho, Ximena es un ejemplo de eso porque trabaja con cuestiones personales de su propia historia y con una poética tremenda,
utilizando materiales de desecho, como bolsas de nylon, etcétera, etcétera, para convertirlas en poesía pura. Un día habría que hacer una charla específicamente con la obra de Ximena, o que pase, después en el WhatsApp le voy a pasar su Instagram, porque ella no lo va a querer hacer, para que vean el proceso creativo. Qué bueno que se pueda, hola, soy Mónica. Qué bueno que se puedan juntar. Nosotros tenemos un hijo que es artista y me encanta cuando me manda obras de amigos de él que se han publicado. Son como una comunidad que se soporta unos a otros para sostener el trabajo, porque además, como todo ser humano, necesitan que alguien le diga qué lindo lo que hiciste. Entonces yo como mamá recibo los bocetos, después recibo la obra casi terminada, después recibo la obra terminada, después me cuenta que le hicieron cambiar la mitad de las cosas porque hace flyers, ¿no? Pero creo que lo más lindo que le pasa es tener otros amigos que hacen lo mismo y, y yo veo cómo se quieren, cómo se entienden, cómo se... Así que entiendo bien que vaya la gente a tu taller, Gerardo, porque debe ser muy abarcativo y muy humano para tratar a los otros artistas. Y capaz que a los artistas en esta época los maltratan bastante más de lo que en otros momentos, ¿no? Así que qué lindo que tengan una buena comunidad. Bueno, y muchas gracias, nos encantó tu obra, realmente Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Quiero fantástica. aclarar también que no todo es así como cuenta Ximena. Hay muchos que vienen y salen corriendo, porque se asustan. Uy, apareció ahí otra. Sí, ahí, o- ahí Carolina puso un mensaje, ah, si lo querés leer, Julio, puso un mensaje en los chats, pero yo creo que habría que preguntarle a Carolina qué piensa sobre esto que están hablando, porque es alma tuya también, ¿no es cierto? Pasó un Hola, poquito de tiempo, pero intenso en el taller, muy cortito, pero muy intenso. pasé por el taller, realmente nada, me emociona, como todos ustedes deben sentir esta calidez. Gerardo es un gran artista, pero es un gran maestro. Y en todos los años que llevo de academia no había encontrado un lugar con tanta sensibilidad, tanta apertura. Yo no sé qué fui a buscar, pero realmente me interesa, hago una obra muy desde el dibujo y la gente que dibuja solemos ser bastante racionales. Y yo digo, tengo que dar con un maestro que tenga una obra sólida, pero a la vez que tenga toda esta sensibilidad que a veces uno se la pierde cuando pone tanta cabeza, ¿no? en la construcción. Y fui más que a construirme, a deconstruirme, a sacarme quizás todos estos manierismos y estas cuestiones estéticas que a veces uno con las que intenta agradar y las vacía de alma, ¿no? Entonces fui a buscar eso, fui a buscar algo que me sacuda, algo que me haga conectar con el origen, porque uno hace arte, ¿no? No es para agradar, no es para llegar a un nivel o a un circuito, y a veces uno se olvida esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hacemos arte? Y busqué este espacio y la verdad que en el tiempo que lo transité me transformó. O sea, me ha pasado, y lo digo, y se lo dije a Gerardo, de encontrarme dibujando con esa carbonilla, como había hecho tantas veces, pero de una manera diferente, y me encontré llorando mientras lograba un trazo, algo que no se consigue en ningún lado de manera tan profunda. Así que agradecidísima por ese despertar. Gracias, Gerardo. Gerardo, Sí. yo tengo que decir gracias por el tiempo que nos dio. Gracias por esa obra tan maravillosa y que transmite tanto. Y diría que, aparte de gran maestro, gran artista, es un gran ser humano, muy liberado, y creo que tendría que pintarse a sí mismo con las manos abiertas por todo lo que brinda. Eh, realmente me ha sorprendido tu obra.
me ha despertado un montón de sentimientos, me ha conmovido profundamente ese humor trágico, diría yo, que transmites. Y en referencia a lo que dijo Marcelo del niño, todos llevamos con nosotros a lo largo de nuestra vida al niño que vivimos. No nos desprendemos totalmente de la infancia. Está el niño alegre, el niño que se sintió seguro, el niño que no se sintió seguro y el niño que llora, lo llevamos siempre dentro nuestro. Eh, me refiero, no presente permanentemente, pero que se transmite en lo que hacemos. Lo que dijiste de la satisfacción que te da tu obra terminada, que es tan importante, me hizo recordar, yo soy médica, o sea, lamentablemente por la edad no trabajo, pero me trajo presente lo que sentimos nosotros cuando el paciente que vino cabizbajo sale sonriente de nuestro consultorio y tranquilizado. Gracias de nuevo por todo lo que nos diste. Gracias a vos, Marta. Yo soy amigo de Gerardo, compartir compañero de camino, y quería decir varias cosas. Primero, qué bueno y cómo se renueva, porque al haber otra escucha, otra presentación, que es, por ejemplo, el de este espacio, el de Julio, ¿no? Cómo se ven de nuevo con otra profundidad, con otros ojos, la obra que conozco, la persona que conozco, el amigo que conozco, con nueva profundidad, con nuevo brillo, y también permite, sí, que algo vivo se renueve, ¿no? Se vea con otra luz y se renueve. Entonces, también, además de compartir esa experiencia de alguien cercano, ¿no? De Gerardo y de la obra, gracias por esta invitación y por esta movida y por hacerme partícipe. Segundo, preguntarle si quería comentar algo de otra influencia importante junto con la del trabajo corporal, ¿no? Que tuvo Gerardo, ese pasado ingenieril también, etcétera, técnico, que es el de la meditación, ¿no? De hecho, nos conocimos en ese contexto, en el contexto de la práctica Zen, concretamente. Recién Carolina creo que hablaba al final, ¿no? del trazo ese en que se encontraba, que despertaba, ¿no? Que es una palabra que se usa en el Zen, ¿no? para nombrar la experiencia de poder ver algo que hace ver todo diferente, ¿no? Si quería decir unas palabras, y les comparto algo, una obra de Gerardo a propósito de esto. A ver si se llega a ver. No sé si se llega a ver. Sí, sí. Voy a subir un poco la luz. Bueno. Se ve bien. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Ahí juego yo también con la luz. Por si no se detecta bien, en No, este se ve caso, bien. ¿se acuerdan de la primera pieza que un personaje pateaba un lateral? Perdón que me... Sí. Un personaje pateaba un lateral para abrir el marco. Aquí el personaje está meditando y también puede abrir sus límites, los límites del marco en este caso. Esa meditación vos la propones en las clases. Están, como comentaba al principio, todo lo que experimenté, todo lo que me fue formando, de alguna manera siempre se hacen presente. En algunas oportunidades, cuando trabajaba en espacios por ahí más grandes que el que tengo ahora, lo hacíamos concretamente, la práctica de unos instantes de meditación física, digamos, ¿no? Del sentarse en silencio en determinadas posiciones.
Pero más allá de la práctica física propiamente dicha, creo que está, digamos, esos elementos, esas vivencias que fui incorporando a la meditación, está metida adentro de esa propuesta que intento hacer en el taller a mis alumnos, que es la de unirse, no estar separados de esa carbonilla, como decía Carolina, por ejemplo, ¿no? Unirse en ese trazo, no ver al lápiz, a la carbonilla o al trazo como algo que está separado de mí, sino observar esa unión entre mi mano, la carbonilla, el papel, y ese sentimiento que va generándose solo, más allá de aquel que a veces tratamos de imponer. Quiero dibujar tal cosa, quiero ser, ese quiero, ¿no? Dejar de lado ese quiero egoico, digamos, ese yo que quiere imponer, que desea hacer tal o cual cosa, y entregarse a la experiencia pura, a eso que va aconteciendo con la carbonilla, con la masilla, con las bolsas de Exime o con lo que fuese, ¿no? Y ahí empieza a ocurrir algo casi mágico, en realidad no es magia, es arte, ¿no? El camino del arte, esa comunión expresada entre el que hace y lo que hace. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, si por ahí algunos lo conocen, que es El arte del zen en el tiro con arco, donde un inglés va a intentar aprender, ¿no? Incorporar el conocimiento de cómo se tira el arco y la flecha para dar en el blanco, y da con un maestro japonés que lo va llevando por un camino que nada tiene que ver con eso que estamos acostumbrados a tener como una experiencia, donde voy, aprendo cómo se hace esta botella, le pongo esto y aquello y ya está, sino que es un camino donde hay que transitar un montón de sensaciones, de situaciones, de desapego de aquello que creíamos que era para entrar en otro camino. ¿Cuál es el camino? El de transitar, simplemente, el de vivir la experiencia. Y ese arquero que al principio quiere dar en el blanco y no puede, no puede, cuando se empieza a relajar, lo digo muy sintéticamente, ¿no? Y a olvidar de ese blanco y empieza a notar su cuerpo, su respiración, y siente que él, su respiración, el arco, la flecha, el blanco, el espacio que lo separa con el blanco, en realidad es toda una sola cosa, una unidad. Y ahí como mágicamente es como que la flecha da en el blanco. Y ahí es como mágicamente en el ámbito plástico se va dando la obra. Cuando uno deja, y yo quiero, pero no, pero esto, pero nos entregamos a la experiencia. Y ahí van aconteciendo cosas. Después simplemente es ir corrigiendo un poquito, si por acá, por allá, pero hasta que no se da, por eso hablaba de valentía, esa valentía de el alumno a desvestirse, digamos, de todas esas cosas traídas de la cultura, de su formación, de la sociedad, bla, 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 y se entrega a esa desnudez del estoy aquí, simplemente yo y mi experiencia. La obra es difícil que se dé. No sé si fui claro o hablé demasiado, contrariamente a mi propuesta inicial del silencio. Yo quería aportar, disculpen, estoy sin cámara, no sé si se me oye. Sí, Virginia. Soy Virginia, he sido docente, digamos, y también, bueno, no sé de un montón de arte, pero sí la disfruto y sé diferenciar, digamos, y como han dicho ya varios, realmente tiene una carga artística, digamos, bueno, la que estarás buscando, está lograda. No, yo quería comentar que me impresionó, ni bien vi las primeras esculturas, porque cuando era chica tenía una pesadilla que era que los pies y mis manos se hacían como gigantes, ¿no? Después eso siguió pasando, pero ya no era una pesadilla, era nada, a veces me acostaba y las manos así sobre el pecho o los pies eran como Hulk, ¿no? Así como que se habían agrandado y pesaban muchísimo. No era una sensación fea, de hecho. Pero bueno, esto para decir que
el contrapunto, digamos, entre el cuerpo y el pensamiento, el poder, digamos, del cuerpo, pero también la fragilidad de la mente nuestra, ¿no? Es decir, todo ese contrapunto, Gerardo, me parece que tiene una tensión increíble, movilizador, porque de hecho todos hemos querido decir algo, y bueno, yo también, y le agradezco a Julio, a Marcelo y a vos, digamos, por este tipo de encuentros que siempre son geniales, pero que bueno, que hoy pasa esto, ¿no? Que nos moviliza todo un montón. Gracias. Gracias a vos, Virginia. Y un poco como resumen a esta actitud expresiva del cuerpo, está la frase esa que repetiste de Carlos Gandolfo, que dice, el cuerpo no miente, el cuerpo no miente. Yo no sé si no mentirá porque no tiene cerebro, porque no tiene, ¿no es cierto?, esa conducción tan egoísta, Tal cual. ¿no es cierto?, del hombre moderno. Es decir, creo que por ahí puede llegar a algo. Muchísimas gracias, Gerardo, y a todos, a tus alumnos también, y ni hablar a Julio, que cada jueves nos trae una maravilla. Gracias. Sí, yo me siento lo que estuve en una clase de Gerardo y salí enriquecido, ¿no? Y me hizo olvidar de mí yo para repensar cosas y sobre todo valorar lo que es la metáfora en la vida cotidiana, ¿no? Poder vivir con esa cualidad de encontrar ese lugar. Así que la verdad que, Gerardo, te agradezco mucho porque yo veo a mis compañeros que los conozco y quedaron emocionados. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Julio. Gracias, Marcelo, también. Gracias a, bueno, a todos los que participaron. Un gusto conocerlos, gente de Córdoba, y a mis alumnistas que andan por ahí, a mi amigo. Me encantó compartir con ustedes y la verdad que no me imaginé que me iba a emocionar como emoción. Así que bueno, un lindo momento compartido. Gracias. Cerramos acá, Marcelo, entonces, para hasta el ¿No te próximo parece, Julio? jueves. Sí, cómo no, me parece muy bien. Bueno, Y me despido de todos. chao, Muchas chao. gracias por acompañarnos.